la idea es ver de qué manera podemos hacer para lograr que vos de alguna manera llegues a algún momento de diciembre con los contenidos nada, incorporados básicamente. ¿Estamos? O sea, entiendo que obviamente en estas condiciones habría que ver después del segundo trabajo si estás en condiciones de poder por ahí aprobar este tercer tramo. Digo, en el caso de que no, serán 3 tramos a recuperar. Pero la recuperación obviamente seguramente se prolongue un poquito más allá de lo que sería el fin del tramo para el resto de los chicos. ¿Estamos? Ok. Entiendo que seguramente tendrá que ver, mi idea es hacerlo a través de foros, lo cierto es que en este curso particularmente estás vos nada más. Por ahí en los otros segundos hay un poquito más de chicos. Habría que ver, bueno, si uno pone en funcionamiento un conjunto de foros, cuando me refiero a un conjunto de foros me refiero no sé, por ejemplo, uno por semana, ¿no? Digo, que de alguna manera integre contenidos que nosotros fuimos viendo y que te obliga a vos a ver, literalmente obligatorio, o sea, son foros obligatorios que son también evaluativos, en donde por ahí te pongo alguna consigna, obviamente diferente a la que los chicos han tenido. Un poco, no fuiste vos puntualmente, digo, pero otro de los chicos de otro de los segundos lo que me preguntó es cuáles trabajos adeudaba. Y no, la verdad que no pasa por adeudar trabajos, los trabajos que ya no fueron entregados no te los voy a pedir, ¿estamos? Eh, Ok. porque es un poco, no digo que lo vayas a hacer, digo, pero en general digo, es bastante injusto pensar que ya contás con todos los trabajos de todos los chicos ya resueltos. Entonces, en realidad son otro tipo de consignas o de preguntas que giren en torno a intentar de alguna forma como, a ver, ¿cómo decírtelo? Englobar un montón de temas de diferentes clases. Tenés el plus, particularmente vos, que sos el que estás por ahí complicado, tenés el plus de que tenés todas las clases 100% grabadas. Quiere decir que es cuestión de empezar a chusmear un poco en qué consisten esas clases, contenidos de las clases, y en base a eso, pensar que por ahí cada uno de los foros te demanden por ahí la mirada de, no sé, estoy pensando 3 o 4 clases, ¿por qué no? Digo, estamos para que la pregunta sea un poco englobadora. Y participar, estamos, yo te los puedo subir cada lunes, si es posible, o no sé, si empiezo en esta semana, en algún momento de la semana, ponerle que sea un jueves, quiere decir que vos tenés que tener la constancia cada jueves de meterte, porque sabés que tenés el foro nuevo para meterte con cuestiones de contenido de la materia. ¿Queda claro? Sí, sí. A ver, después de última te subo algún tipo de como, no de consigna, sino como de reglamentación. Básicamente lo que te pido para promocionar en este caso la materia es que vos puedas participar en serio en todos y que no solamente participes, sino que tengas todas las participaciones aprobadas. ¿Estamos? O sea, que realmente eso es lo que importa. No importa, Santiago. ¿Tenés algún tipo de duda de lo que estoy diciendo, Ramiro? Particularmente vos, que yo sé que está complicado acá. No, no. ¿Sí? ¿Estoy siendo muy claro? Bueno, cualquier tipo de dudas, esperá que en algún momento de la semana yo suba como las directivas generales para ver cómo nos vamos a manejar. Y si tenés algún tipo de duda, me planteás. A los demás chicos, lo único que les digo es, se van a encontrar probablemente con foros de participación obligatoria, que en este caso, hasta el momento, aplicaría solamente para Ramiro. Pero si alguno de ustedes estuviese por debajo de la aprobación del tercer tramo, se incluirían. ¿Estamos? O sea, no por ahí en esos primeros foros, porque obviamente son de primer tramo y segundo, pero de alguna forma tendríamos que encontrar el modo de que recuperen ese tercer tramo que están desaprobados o que tienen desaprobados. Siempre pensando que en este contexto de pandemia y de particularidad que nos toca vivir, las mesas de exámenes, tal como uno las va conociendo, ¿cómo anda, Gonza? Las mesas de examen tal cual uno las va Hola Lucho, ¿cómo conociendo, estás? todo bien, están un poco, a ver, están suspendidas, no digo, no hay una mesa de examen formal, pero sí hay estas instancias de recuperación y obviamente si ustedes no las cumplen, igualmente no promocionan la materia, ¿estamos? Eso les tiene que quedar claro, no es que las van a promocionar igual independientemente de su participación o no. Por lo tanto, nada, es una apelación a que obviamente terminen bien el tercer tramo, que, abro paréntesis, no corregí los trabajos porque estoy bastante ocupado hasta el jueves en otras cosas, pero a partir del jueves van a empezar a recibir todos los trabajos que todavía me faltan corregir.
Y en cualquier momento, yo creo que a lo largo de esta semana les voy a subir el segundo foro de participación, sobre todo porque un poco lo que se nos dice desde dirección es que intentemos que para la semana del 20 tengamos cerrados como las notas, los trayectos de aquellos que por ahí ya están en condiciones de promocionar lo que sería la materia y pasar al tercer año de historia sin nada que adeuden del segundo. Así que si mi horizonte es el 20, lo ideal sería poder por ahí subir a lo largo de esta semana. No sé si en foro o en trabajo ustedes son ustedes no tuvieron foro. Bueno, lo podemos hacer en foro, que es un poco más individual. Pero profe, esto es para los que no la lograron No, esto entregar. es para todos, esto es para todos. Esto es Todos. último es para todos y seguramente gira en torno a cuestiones de absolutismo. Yo les aviso igual, cuando subo un foro generalmente los subo avisos y se los planteo, digo, pero si tenemos un horizonte de terminación, por lo menos para los que están aprobados del 20, para ya dejarlos un poquito en paz, lo ideal sería poder tener la semana que viene por ahí ya el plazo de cierre de ese foro y que ustedes me den un poco más de días para ir cerrando recorridos básicamente. ¿Estamos? Y que no sé si les está pasando a ustedes, yo un poco lo charlaba hace rato con el cuarto, a mí me parece que yo estoy harto ya de la virtualidad, o sea, me parece muy útil, me parece una recontra herramienta Zoom, pero lo cierto es que debe ser la altura del año, yo ya estoy re cansado. O sea, me cansa estar como todo el tiempo sentado, me cansa yo, a ver, el docente labura, bueno, hay excepciones, ¿no? Digo, pero en mi caso como docencia yo estoy siempre parado. Entonces me cansa estar ya sentado, me cansa la silla, me cansa estar siempre como mirando una cámara. Nada, y entiendo así como uno está cansado, entiendo que ustedes también. Vamos, entonces si uno los puede liberar y bajo directivas, el que ya aportó, hizo y cumplió, se puede liberar en un temprano 20 de noviembre, bienvenido sea, ¿no? Digo, básicamente, si lo plantean, yo lo acato. Bien, punto final a eso. ¿Alguna duda de todo lo que estoy diciendo? Repito, por las dudas que haya quedado raro lo que preguntó Guada. El foro que viene, o sea, no es el foro de participación para recuperación. O sea, el foro que viene es el foro real, o sea, el foro que tienen que participar todos en función de promocionar el tercer tramo. ¿Estamos? Sí, Guada. Perdón, una consulta. Vos dijiste que desde el 20 ya algunos, no todos, ya quedan libres, pero tipo, ¿tenemos que seguir asistiendo a clases o ya no? Después lo pregunto, yo entendería que si ya para el Ah, 20 estás como resuelto tu tema y te digo, che, si estás aprobada, entendería que ya no tiene sentido. Igualmente el 20 al 30 es nada, es una semana ahí en el medio, o sea, no es que te estás ganando el recorrido sin clases, ¿no? Digo, pero nada, yo creo que si ya para el 20 estás, no tiene mucho sentido seguir demandándote las conexiones. E imagino que gradualmente algunos de los chicos, bueno, para mí son colegas, algunos de los otros profesores también los van a ir como desconectando, y aquel que esté aprobado va a empezar a sentir nada, como el peso el peso no, la alegría de sentir que se está terminando esto y nada, se termina la virtualidad por ahora y esperemos que el año que viene podamos volver todos a un aula. Nunca pensé, no sé si les pasa a ustedes, pero nunca pensé que iba a extrañar tanto un aula. Eh, ya es como, es mucho tiempo de virtualidad. Bien, ¿alguna duda respecto de algo de lo que se está diciendo? No, buenísimo. Nada, entonces me voy directamente a lo que me importaba para el día de hoy. Nosotros, la última clase, introducimos absolutismo, Palacio de Versalles, Luis XIV, bla, 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 ¿no? Creo que sí, y hoy tienen que buscar cuestiones un sí, poco más inglesas. sí, sí. Sí, cuéntenme un poquito, a ver, alguno que funcione cual recuperación de contenidos. ¿Qué es absolutismo? ¿Qué es esto que uno define como monarquía absoluta? ¿Cuáles son sus características? ¿Quién es Luis XIV? Y bueno, si alguno se anima, ¿por qué no? Explicar cuál es el rol o por qué el Palacio de Versalles es considerado una herramienta política, más allá de una enorme vivienda. ¿Quién se anima? Silencio absoluto. Vamos, sé que saben, rompan el hielo. Ya, aparte en noviembre ya está, nos conocemos. Bueno,
El absolutismo es el poder absoluto y divino que tenía el rey sobre todo el país en ese momento, ¿no? Nada, durante los siglos XIV y, bueno, no me acuerdo, el otro siglo creo que era el XVIII, Sí, se estuvo entre dando, el 14 y el 17. al XVII se estuvo dando el proceso de concentración del poder. Obviamente todo esto de familias reales, ¿no? Y nada, hubo una época donde estaba un rey, creo que era Luis XIII, falleció y entonces quedó al poder su hijo con tan solo 4 años, Luis XIV. Y como que su mamá lo representaba a él y también estaba, no me acuerdo el nombre, había otra persona como que lo ayudaba Mazzarino, con el Mazzarino. reino. Mazarino, sí. Y que empezó a tomar decisiones bastante malas que pusieron en descontento a casi todo el pueblo y nada, y por eso, no sé, empezó a dar, no sé cómo decir. Por eso se produjo un levantamiento. ¿Cómo se llama ese levantamiento? Claro, ¿Cómo se llama ¿Cómo? el levantamiento relevante este? Ah, La las fronda. fornas. La fronda, ahí está, la Ronda. La fronda. Bien, la fronda. Ese levantamiento fue exitoso, o sea, que uno define como un levantamiento señorial o no, de los nobles. La fronda perdió. Perdón, Lena. Que la fronda perdió eso. Así. La fronda pierde, entonces Luis XIV gana. Ahí está, no sé si dijiste eso, Elena, pero no se entendió. Sí, la fronda Sí, pierde, sí. el levantamiento pierde, gana Luis XIV, y Luis XIV se convierte en este máximo como referente absolutista, y dijimos algo, ¿alguien se anima a lo del Palacio de Versalles? ¿Por qué el Palacio de Versalles es una buena herramienta política? Porque cuando tenían las reuniones y eso, muchas veces pasaba que las personas que estaban ahí, o los funcionarios, o lo que sea, trataban de llamar la atención del rey. Sí. Sí. O sea, y para que el rey interactúe con ellos y los tenga también así como de referente, y que sean algo importante, ¿no? Sí. Pasó de ser de cómo, Y también- o sea, de cómo sacarle el poder al rey a cómo agradarle al rey, ¿no? Bien, El rey. recuperaste lo que Sí. dije yo, Oreja, me parece fantástico. Sí, pasamos de un cómo, a ver, de una noche en donde el noble se pone a pensar de qué manera conspirar contra el rey y sacárselo de encima, a pasar a estar todas las noches pensando en cómo agradarle al rey y cómo hacer que ese rey se acerque más a vos. Quiere decir que en realidad lo que lograste en esas noches o en esas fiestas del Palacio de Versalles está buenísimo, porque lograste, creo que nosotros habíamos dicho, domesticar a la nobleza. ¿Qué implicaba domesticar a la nobleza? Tenerlo en la punta de tenerlo a los pies. A tus pies. Igual, que sea algo mansito, que vos le tires como un perro, le tirás una pelota y va jugando como a buscarla y obviamente no te viene a morder. Bien, todo el mundo había entendido esto, ¿no? Digo, a todo el mundo le queda Luis XIV como el ejemplo de absolutismo, y creo que acá había salido algo muy piola que tenía que ver con que habían entroncado, era una pregunta, yo no sé quién la hizo, que habían entroncado con historia de tercer año. Alguien me había preguntado acá sobre Revolución Francesa. La revolución, sí, yo la... Bien, ahí está. Habíamos dicho que para entender la Revolución Francesa, 1789, que es el primer tema de tercer año, lo que uno tiene que entender es que el nieto de este Luis XIV, que mantendrá la lógica de absolutismo, es en parte el responsable de que, nada, se derribe la monarquía absoluta y se vuelva un tipo de gobierno un poco más republicano-democrático, ¿no? Digo, de hecho, hoy Francia es una república. Bien, así como arrancamos por eso, que por lo menos hacemos esa referencia al final, se me ocurre preguntarles para rotar el tema hacia la parte inglesa. ¿Cuál es la forma de gobierno actual de Inglaterra? ¿Actual o en ese momento? Actual. Está la reina Isabel, creo. Sí. Pero también hay Y también presidentes, después ¿no? O está el algo así. parlamento. Bien, pero Sí, también la No, presidenta. el parlamento. Bien, estamos de acuerdo. Y acá decía, Ignacio decía presidente, no es presidente, es primer ministro, había que ver sutilmente cuál es la diferencia entre uno y otro, pero la lógica es esa. Vos tenés una reina hoy que en realidad es más algo simbólico. La reina hoy no gobierna, o sea, es un personaje sumamente relevante. No sé, ¿alguno tuvo toda la oportunidad de ir a Inglaterra? No, en Inglaterra tenés, a ver, todo básicamente, no sé, desde las estampillas del correo hasta la moneda, tiene la cara de la reina. Yo siempre me pregunté qué pasará cuando termine finalmente de fallecer una mujer que tiene 93, 94 años, ¿no? Digo, si se cambiará todo y pondrán la nueva imagen del nuevo rey. Pero bueno, por lo pronto es una figura sumamente simbólica.
es una figura sumamente nacionalista. Hay grupos muy grandes de la población inglesa que añoran con toda su fuerza esta monarquía inglesa. De hecho, en parte cuando uno ve, no sé, el Padre Nuestro de ellos como el religioso, que es otra religión que es la anglicana, empieza con Dios salve a la reina. Estamos, digo, a ese nivel, estamos en un nivel de compromiso con la monarquía. Lo cierto es que hoy Inglaterra 2020 es una monarquía, pero no es una monarquía como nosotros la estamos pintando. No es una monarquía al estilo Luis XIV, porque un poco dijo Ignacio, aunque no es un presidente, es verdad, convive, o sea, la monarquía inglesa convive con un parlamento, convive con un primer ministro, y en realidad quien gobierna es un poco más el primer ministro que la propia reina. ¿Qué es lo que me importa que ustedes vean? Fíjense que la monarquía inglesa en el 2020 se mantuvo, se mantuvo, a diferencia de la francesa, que fue barrida por el proceso revolucionario de 1789. Para intentar comprender por qué hoy en día la monarquía inglesa sigue siendo una monarquía que existe, lo que hay que hacer es intentar ver un poquito para atrás e intentar dar cuenta de cuál es el proceso que los ingleses vivieron a la par del proceso francés que ya vimos. ¿Se entiende? O sea, si nosotros pensamos que, por ejemplo, si hacemos una línea del tiempo, pensamos el caso de Luis XIV, que sería esta línea del tiempo acá abajo. Luis XIV empieza a gobernar en 1638 y muere en 1715. Obviamente nosotros dijimos, a ver, si uno se lo pone a mirar en fecha es muchísimo tiempo. Estamos hablando de un gobierno largo, extenso, en serio, muy Pero prometedor. empezó a gobernar a los 4 años. Bueno, sí, obviamente, pero terminó siendo el tipo que terminó siendo, el que uno No, sí, identifica, ¿no? Digo, el tema es, acá lo que uno tiene, a ver, teníamos procesos de concentración de poder, por acá tenemos un poquito más posterior, pero no importa. Por acá tenemos la fronda es victoriosa, y lo que nosotros sabemos es que progresivamente esto se consolida, y de hecho este es el mejor ejemplo, dijimos, de monarquía absoluta. A ver, con un ejemplo tan claro, con el caso francés, por eso le ponemos la F acá, lo que a mí se me ocurre preguntar, a ver si ustedes pudieron buscar, es ¿cuál es la situación en paralelo de los ingleses? ¿Pudieron encontrar algo? ¿Qué les pedí? Sí, teníamos que buscar lo del... ¿Cómo La está guerra inglesa. Claro, la situación ¿cómo? en Porque Inglaterra? dijiste que los ingleses trataron de hacer lo que hizo Luis XIV, pero no muy bien le salió. Bien, eso es lo que estoy queriendo que digas. Bien, Tadeo, vamos, igualmente necesitamos poner un poco más de contenido, ¿no? Pero dice Tadeo muy acertadamente, a ver, los ingleses toman el ejemplo de Luis XIV y de alguna manera lo que están queriendo hacer es reproducir exactamente lo mismo. O sea, dicen, che, si en Francia, cruzando el Canal de la Mancha, ahí nomás, tenés un reino que se está volviendo sumamente fuerte, ¿por qué no copiar ese mismo modelo e intentar de alguna u otra forma consolidar una imagen similar a la de Luis XIV, pero al interior de Inglaterra? Y dice Tadeo, no le salió tal cual lo hubiesen deseado. A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes puedan ver? ¿Buscaron dinastías o familias? ¿Buscaron algo? Está Enriqueta de Inglaterra. ¿Cómo? Sí, a ver, ¿qué encontraste? Dale. No, nada, no encontré tanto. Decía como que le había propuesto matrimonio a Orlanés, algo así. Tipo, no pude encontrar mucho, que era la menor de los hijos del rey Carlos I de Inglaterra. Sí, no, te fuiste por ahí. Profe, No encontré no tipo nos, algo. Dale. profe, ¿no nos habías hablado de la dinastía Tudor, algo así? ¿O no era nada? Exactamente. Yo les había, o por lo menos un par de Tudor aparecieron ya. Sí, Sí, es cuando verdad. hablamos de lo de España, los reyes católicos. Exactamente. A ver, ¿buscaste vos algo, además, Pitaco? No, del Tudor no, pero acabo de acordarme en la carpeta cuando dijiste dinastías. Busqué algo parecido a lo de Guada, lo de Enrique, me pareció también lo mismo. Bien, ¿alguien encontró algo? ¿Sobre la dinastía inglesa? Sí, en realidad sobre el proceso, estoy seguro que les tengo que haber pedido guerra civil inglesa. Sí. Sí, pediste. Bien, ¿y no encontraron nada? Me muero. Sí, tipo, hubo como una guerra entre
el parlamento y la monarquía, que no se ponían de acuerdo, ¿puede ser? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más encontraste? Este fue Matías, ¿no? Sí. ¿Qué más? Sí. ¿Encontraste otra cosa? Si no Carlos encontraron, I es porque fue no, a jurado ver, de si no encontraron es diputados porque no con Carlos buscaron, II. Digo, porque no era algo demasiado complicado. Esto pone en Guerra Civil Inglesa y sale de Wikipedia, te llena de hojas. Y Matías lo está buscando en este preciso momento. ¿Alguno que lo haya buscado? Yo encontré que fue una serie de conflictos que se liberaron entre realistas y parlamentarios. Bien, estamos de acuerdo. Estamos leyendo también, pero está muy bueno que estén buscando por lo menos en el momento. A ver, ¿qué es lo que me importa de esto? Cuando vemos el caso inglés y para entender como el paralelismo con lo que está pasando en Francia, hay que pensar en un montón de reinados que han intentado concentrar ese poder. Fíjense que nosotros dijimos que este proceso de concentración del poder dura a veces 200, 300 años de acuerdo a cuál sea el reino que se esté concentrando de nuevo, ¿no? A ver, cuando nosotros marcamos el caso inglés, el primero que ubicamos es la dinastía Tudor. La dinastía Tudor las vimos un poco cuando nombrábamos esto de la centralización. Yo les había mostrado imágenes de de Enrique VII, que era un tipo que parecía más un campesino. Enrique VIII, que era el que era un poquito más gordito, pero lleno como de pieles. A ver, de la dinastía Tudor lo que hay son 5 reyes que lo único que me importa que ustedes puedan identificar, que estos 5 reyes eventualmente lo que hicieron fue intentar progresivamente concentrar el poder. ¿Cómo lo hacían? Y un poco lo decía uno de ustedes cuando hablaba. Una de las formas es a través de eliminar el Parlamento, es decir, el Parlamento debería gobernar con ellos y debería tomar decisiones a la par del rey, pero lo que hacían estos reyes era eliminar a esta institución y tomaban decisiones por su cuenta. Eso lo que obviamente va a ir generando es cierto resentimiento por parte de un grupo muy grande de la población inglesa que empieza de a poquito a resistirse a esa acumulación de poder por parte de los reyes. La última de las Tudor se llama Isabel I y sobre eso vamos a arrancar. Es la que, ahora la vamos a ver en un videito, es la que es conocida como la Reina Virgen, pero básicamente la Reina Virgen lleva el nombre ese porque básicamente no tuvo descendencia. Y como no tiene descendencia, obviamente la familia Tudor termina, porque no hay ningún hijo que pueda asumir el poder, y entonces quienes asumen son los primos de los Tudor, que son los que para el momento, en 1603, estaban gobernando Escocia. Ahí pasamos de la familia Tudor a la familia Estuardo, que es en parte la que me importa que veamos qué es lo que hacen, porque es a ellos a los que les pasa todo lo que les pasa. A ver, en función de eso, chusmeamos un segundo, recuperen la mayor cantidad de información que encuentran de esto. Son un par de minutos, no mucho más, porque no lo quiero ver todo. Me dicen si se escucha, que diría que sí. Muere Isabel I. Se escucha. Perdón, esta es Isabel I, esta es la que tú dices, esta es la última Tudor. ¿Estamos? Guerra sin descendencia, lo que permite la entrada de la dinastía Estuardo con la figura de Jacobo I. Tanto él como su hijo, Carlos I, mantuvieron unas relaciones muy tensas con el Parlamento. En 1625 llega al poder este último. Su concepción de una monarquía de derecho divino provocará un reinado con sucesivos conflictos. Trató de gobernar al margen del Parlamento, e incluso lo disolvió reiteradamente, gobernando sin él varios años. Sin embargo, los sucesivos conflictos provocaron la necesidad del rey de solicitar nuevos fondos e ingresos, lo que le llevó a reabrir el Parlamento, el cual ya se estaba fragmentando y dividiendo entre partidarios y contrarios al rey. Esta división derivó finalmente en una guerra civil iniciada en 1642. La burguesía y los grupos populares se opusieron al poder real, al que terminaron venciendo. Durante la guerra civil sobresalió la figura de Oliver Cromwell, el cual combatió con éxito frente a los monárquicos.
El rey Carlos I termina siendo apresado, pero logra escapar en 1648. Tras una nueva refriega, Cromwell logra vencer y Carlos I termina siendo enjuiciado por alta traición al reino y finalmente, en 1649, decapitado. Con la muerte del monarca se rompía radicalmente con la concepción del derecho divino de los reyes. La muerte del rey trajo a Inglaterra la proclamación de la República, la única en su historia, caracterizada por el desarrollo de libertades bajo el protectorado de Cromwell, el cual luchó contra la reacción monárquica encarnada en los partidarios del legítimo sucesor Carlos II. Sin embargo, en 1658, Oliver Cromwell falleció. Esto fue aprovechado por la facción monárquica para restaurar de nuevo a los Estuardos. Punto, hasta ahí me interesa. Primero y principal, vamos hasta el nivel del tiempo. Estuardos, dijimos, los primos de los Tudor. ¿Cuál es la particularidad de los gobiernos Estuardos? Que se querían deshacer del Parlamento. Bien, a lo largo de toda su existencia, desde 1603 en adelante, siempre han querido deshacerse del Parlamento. O sea, siempre pensando esta idea de una toma de decisiones no consensuada, ¿no? Digo, ¿qué sería una toma de decisión consensuada? Como que no se arregló. Ahí está. No buscaban tomar decisiones arregladas entre las partes, sino que buscaban que las decisiones estén centralizadas en la figura misma del rey. Repito, para entender esto que uno está diciendo de los Estuardos, o sea, de la línea del tiempo de arriba, lo que hay que entender es que abajo están siendo guiados por lo que está pasando en Francia. O sea, la idea de base es repetir el caso francés, pero aplicarlo para Inglaterra. Tenemos... Sí, una pregunta. Sí. El hijo de Jacobo I, que se llama, ¿cómo se llama? Carlos I, fíjate, estaba por decir Carlos que I, fíjate que acá tenemos J1, lo puse como muy chiquitito pues, para hacerlo más fácil, dice J1, no se pueden ni olvidar de esto, porque es Capicúa. ¿Saben lo que es Capicúa? Sí. Que se lee como de atrás para Sí, que se lee de adelante y de atrás. Sí, se lee de adelante para atrás. Fíjense acá que dice J1, C1, C2, J2. ¿Estamos? O sea, Jacobo I tiene su hijo Carlos I y después el descendiente es Carlos II y después Jacobo II. Son los 4 Estuardos que gobiernan. Lo único que nos modificamos es que es 1-1-2-2. A ver, ¿qué es lo que me importa? Obviamente Jacobo inicia la dinastía de los Estuardos, gobernará hasta 1625, lo sucederá su hijo Carlos I hasta 1649. Lo que me importa es qué es lo que le pasa a esto. Obviamente Jacobo y Carlos al revés. Carlos mantiene la lógica de su padre Jacobo y lo que intenta hacer es gobernar siempre de manera un poco más autoritaria y sin tener que consensuar con nadie la toma de decisiones. ¿Qué pasa en el 49? ¿Lo apresan? La guerra civil. Bien, la guerra civil. Pregunta, la guerra civil, si tuviésemos que compararlo con el caso francés, ¿qué sería? ¿Parecido a qué? A lo de la A fronda. la y todo. revolución. Bien, parecido a la fronda, dice Lucrecia. A ver, de mayores dimensiones, para ser muy honesto, la fronda es un poco más chica y más rápidamente uno puede ver cómo se pone fin a la fronda. Pero lo cierto es que la guerra civil inglesa en realidad tiene un parecido a la fronda. ¿Por qué decís que tiene un parecido a la fronda, Lucrecia? Puede ser que porque había algunas personas que querían que haya monarquía y otras que no, y entonces hubo un conflicto. Exactamente. O sea, acá lo que tenemos son nobles contra el rey, o sea, contra los partidarios del rey, y lo que tenemos en la guerra civil inglesa son, a ver, ¿cuáles son las dos instituciones políticas de importancia? Uno es el rey, estos son los pro-reyes. ¿Y los otros? ¿A favor de qué institución? Que está siendo, como siempre... ¿El Parlamento? El Parlamento. Entonces, ¿qué es la guerra civil inglesa? Parlamentarios, o sea, los tipos que están a favor del Parlamento, o sea, a favor de que el Parlamento se mantenga, se imponga, que las leyes sean consultadas con el Parlamento, se levantan en armas contra el rey y con todos sus partidarios. Eso es literalmente una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil?
Una guerra en el mismo territorio. Bien, una guerra Sí, interna, interna. exactamente, una guerra interna entre mismos, en este caso entre mismos ingleses, ¿no? En Una este guerra entre el Estado. al interior del Estado sería, una guerra al interior del Estado entre sectores que obviamente en este caso están buscando dos realidades políticas diferentes. Como consecuencia de esa guerra civil inglesa, ¿qué es lo que nos importa particularmente de la suerte de Carlos I? ¿Qué le pasa al rey Estuardo? Lo secuestran, ¿no era que Lo lo...? secuestran, lo capturan y eventualmente va a terminar ¿qué? Muerto, descapitado. Decapitado. Decapitado. Así que imagínense la fuerza que tiene el levantamiento, en este caso inglés, también un poco para compararlo al caso francés. Digo, en el caso francés, un pibito de 4, 5, 6 años, aunque obviamente él no dirigía, digo, todavía tiene la fortaleza, todo el sector que está detrás de ese Luis XIV niño, de frenar la fronda y que simplemente se pueda consolidar el gobierno. En el caso de los ingleses tenemos un sector parlamentario muy, muy robusto, muy fuerte, que llega incluso a eliminar físicamente al rey. Lo decapitan. E instalan acá, fíjense que en el videíto del 49-60, dice, es el único momento en la historia de Europa, en la historia de los 1000 años de Inglaterra, en donde uno puede ver una república. Estamos, o sea, no hubo y posteriormente no hubo. Una república a cargo de quién? Lo nombran varias veces. De Oliver Cromwell. De Oliver Cromwell. Cromwell, no sé. Exactamente. ¿Quién es Oliver Cromwell? Básicamente es el líder del ejército de los parlamentarios, que como producto del éxito, obviamente, de su campaña en contra de los realistas, tiene mucho prestigio y le ofrecen como si fuese un puesto de presidente, aunque no es presidente. Finalmente, cuando en 1660 Oliver Cromwell muera, los Estuardo, que obviamente los descendientes de este Carlos I decapitado, Los que siguieron vivos. exactamente, los que siguieron vivos aprovechan esa debilidad, porque el hijo de Cromwell, que es el que lo sucede un añito, no es un tipo muy piola, ni es un tipo muy eficiente al momento de gobernar, aprovechan esa debilidad y terminan recuperando el poder, y es por eso que uno de vuelta pone los Estuardo. Estamos acá. ¿Quiénes son los Estuardo que empiezan a gobernar? Carlos II, posteriormente Jacobo II. Lo que me importa básicamente de esto es, uno se preguntaría, ¿estos Estuardos aprendieron de estos Estuardos? ¿Aprendieron lecciones valiosas de los Estuardos anteriores? Sí. Y supongo que si no volvió a pasar, Bien, ¿qué lecciones deberían haber aprendido? Que tienen que trabajar junto con el Parlamento. Gracias. ¿Lo aprendieron? No. ¿Estamos? O sea, esa es la lección que deberían haber aprendido, pero los próximos Estuardos, Carlos II y Jacobo II, no han aprendido la lección. Y lo que uno se encuentra nuevamente desde 1660 en adelante es nuevos intentos por consolidar absolutismo en Inglaterra. Siempre pensando, y ahora sí me parece fundamental, fíjense que esto coincide con el mejor momento de Luis XIV. Estamos, un tipo fuerte, ya mayor, muy respetado, muy temido. Entonces, de vuelta la idea de estos Estuardos es, bueno, a ver, si es posible, sigamos el camino de Luis XIV y construyamos algo similar en Inglaterra. No les dañó nada, ni cerca. No, es que en realidad les va a salir muy mal. Lo que me interesaría para ver cómo termina este proceso, que es realmente opuesto, un poco lo decía Tadeo, es identificar qué pasa en esto que uno define como revolución gloriosa, que es el segundo momento revolucionario de Inglaterra y que es el importante para comprender cómo hoy sigue siendo una monarquía parlamentaria. En función de esto, lo único que les pido es lo siguiente, muchachos, pues nos quedan 4 minutos y no lo vamos a llegar a hacer. Busquen en serio, ¿qué es la Revolución Gloriosa? O sea, ¿por qué es lo que marca la Revolución Gloriosa en 1688? ¿Qué fue? ¿Por qué se produjo? ¿Por qué se llama gloriosa? Porque no es menor. Y busquen qué es la Declaración de Derechos. Porque básicamente para comprender cómo termina el proceso inglés y cómo termina radicalmente opuesto al caso francés, lo importante es ver qué es esa Declaración de Derechos, qué leyes contiene esa Declaración de Derechos y qué se comprometen a hacer los nuevos monarcas de ahí en más. Estamos, digo, pero para eso prefiero darlo a la clase que viene. Puede ser que lo busquen con seriedad,
No ahora, sobre el momento, es buscarlo, chicos. Estos son 5 minutos y se busca y punto final. Nada más, nos encontramos la próxima con esto resuelto. Lo único que No, les pido... profe, Sí, una pregunta. No, el foro lo vas a subir esta semana o la que eso estaba por viene cuando decir. ya nos Yo haya pagado. entiendo que el viernes puede ser que lo suba. O sea, lo que me pasa es que estoy hoy y mañana bastante atareado de cosas como para dedicarme al foro, pero cuando les aparece, ¿ustedes controlan la parte de avisos? ¿O les llega? Sí, sí. El primero que hace subir es el foro para todos, ¿no? Sí, estoy hablando del foro para todos. El foro para todos yo mando el aviso para que lo sepan, básicamente, y se van a dar cuenta porque les mando el aviso de que está el foro preparado. ¿Estamos? Bien, Sí. muchachos, nos vemos la semana que viene. Nos Adiós. vemos.